todos y gracias nuevamente por asistir y participar en este cuarto Congreso Internacional de Parapsicología Ruta a lo Desconocido. Nos encontramos ya en la recta final de esta extraordinaria travesía y como broche a estos 3 días, hoy domingo tenemos de nuevo un cartel de ponentes excepcional. Iniciamos la 13ª etapa en este recorrido por el mundo del misterio. Una extraordinaria aventura que algunos intrépidos decidimos emprender desde el pasado viernes, embarcados como tripulación hacia la búsqueda del conocimiento y del saber en esta maravillosa ruta a lo desconocido. Os invito a que sigáis acompañándonos en este nuevo viaje que comienza con el siguiente vídeo. Decimotercera etapa. Tidore, Islas Molucas, Isla de Timor. Salida el 21 de diciembre de 1521 y llegada el 25 de enero de 1522. Volvemos con la nao Victoria, que termina de zarpar de Tidore. Durante varios días recorren diversas islas del archipiélago de las Molucas, en las que recogen muestras de las especias que en cada una se dan para llevarlas al emperador, sin dilatar tiempo en ello y ganando sur. Hay tantas islas en esta zona que durante las noches se quedan al pairo para evitar embarrancar. Sufren una fuerte tempestad. Llegan a la isla de Mayua, hoy Pulau Betar, con la ayuda de pilotos moluqueños donde necesitan realizar reparaciones a la Victoria y permanecen durante 15 días. Esta isla se encuentra ya muy cerca de Timor, donde llegan el 25 de enero. Allí, 2 de los tripulantes huyen a nado, Martín de Ayamonte y Bartolomé de Saldaña, quienes no mucho después serán recogidos por un junco portugués que acudió desde Malaca para comprar sándalo. Les trasladaron a Malaca, donde les fue tomado testimonio el 1 de junio de 1522. Los de la nao Victoria, después de 11 días, parten hacia el gran océano. Abrimos el ciclo de conferencias correspondiente al tramo final del cuarto Congreso Internacional de Parapsicología, Ruta a lo Desconocido, con una conferencia compartida en la que nuestros ponentes son Manuel Hurtado y Rafael Pérez. Permítame que os hable de cada uno de ellos por separado. Manuel Hurtado es graduado en Turismo por la Universidad de Cádiz, aquí en España. Conservación, gestión y difusión del patrimonio, interpretación del patrimonio o herramientas de gestión del patrimonio cultural forma parte de su amplio currículo. Tras diversas experiencias profesionales en empresas privadas, desde el año 2003 pasó a formar parte del equipo del Patronato del Real Alcázar de Sevilla, teniendo como área de responsabilidad la gestión de los visitantes, así como el diseño y desarrollo de eventos en el mismo, siendo desde entonces jefe
de actividades y gestión de visitantes. Por otro lado, Rafael Pérez, licenciado en Geografía e Historia, es profesor del Instituto en la ciudad de Sevilla, colaborador habitual de la Barca de Caronte en Élite Radio en la sección de Historia. La conferencia que nos traen ambos en el día de hoy se titula Magallanes y Elcano, un viaje a lo desconocido. ¿Qué tal? Buenos días. Quería empezar dando las gracias a la organización del Congreso, el cuarto Congreso Rutas a lo Desconocido, porque es un orgullo para nosotros estar aquí y además para hablar de Magallanes y Elcano. Creemos que es imposible hablar en un congreso que se llama Rutas que no aparezca Magallanes y que no se hable de la gesta, y más ahora que se cumplen los 500 años de la primera circunnavegación a la Tierra. Bueno, vamos a hablar los dos. Yo voy a empezar con la introducción histórica, porque creemos que para poder entender lo que supuso la gesta de la primera vuelta al mundo, hay que entender cómo era el mundo en el siglo XIV, en el siglo XV y en concreto en la época de 1480, que es cuando alrededor de Oporto nace Magallanes. Hay que irse un poco atrás, hay que irse 27 años antes, porque en 1453 los turcos, al mando del sultán Mehmed II, conquistan Constantinopla. Podemos pensar que esto tiene poco que ver con Portugal o con Magallanes, pero la caída de Constantinopla supuso romper el comercio entre Oriente y Occidente. Supuso romper la conexión centenaria de la ruta de la seda, y eso hace que las especias, sobre todo la pimienta y el clavo, dejen de llegar a Europa. Fue un auténtico caos, porque para Venecia y para Génova, las dos repúblicas italianas que tienen prácticamente el monopolio del comercio de las especias, supuso una tremenda crisis económica, pero también fue un auténtico caos social, cultural, porque llegó el pánico a que los turcos, a los que se consideraba ya prácticamente imparables, conquistaran todo el resto de Europa. Ya habían puesto pie, cruzando el Bósforo, en territorio europeo y parecían imparables. Y de hecho, unos años después, llegan hasta el corazón de Europa y sitian Viena, sitian la capital de Austria. Por lo cual realmente fue un caos esa conquista ese año 1453. Y hay que enlazarlo, por tanto, con Portugal y con España, con Castilla, porque hay que buscar nuevas rutas para llegar a Asia. La pimienta venía básicamente de la India y el clavo venía de las Molucas, o el Moluco, como decían en aquel entonces, y hay que buscar nuevas rutas. Y los dos países que están en mejor situación para hacerlo son Portugal por un lado y España por otro. Portugal, con tanta costa atlántica, ya llevaba años de expediciones y habían encontrado pues, las Azores, tenían Madeira, habían creado nuevas ciudades en el norte de África, algunas que nos suenan tanto a nosotros como, por ejemplo, Ceuta o Melilla. Y en ese contexto están perfectamente preparados, además a nivel de técnica marinera, es el país puntero en el mundo en cuanto a cartografía. Y por otro lado está Castilla, está España, que también acaba de terminar la reconquista, tiene Canarias, se prepara también para la navegación atlántica y son los dos países punteros en este tema. Es España el que en 1492, como todos sabemos, financia la expedición de Cristóbal Colón, que es una expedición para cruzar el Atlántico y navegando hacia el oeste intentan llegar al este. Es el objetivo. Nunca, evidentemente, buscaba América, que ni siquiera se sabía que existía, sino que el objetivo era llegar a las especias, cruzando el Atlántico. Aquí hay que hablar también un poquito de Toscanelli, porque en aquel momento ya sabían que la Tierra era redonda, la inmensa mayoría de los científicos, pero pensaban que la circunferencia terrestre, a la altura del Ecuador, la longitud era de 24.000 kilómetros aproximadamente, en vez de los 40.000 que hoy sabemos que hay. Esto supuso un tremendo error de cálculo para Cristóbal Colón, que creía en Toscanelli, igual que también le pasó a Magallanes o a Ruy de Faleiro, y explica muchas cosas que pasarían después, en las que ya durante el viaje hablará Rafa. Pero fue determinante. El caso es que en 1492 España llega a América y Portugal en 1498
Poco después, con Vasco de Gama, bordeando África, consigue llegar a las especierías, como decían ellos, la especiería, a la India, a las Molucas, y crean factorías comerciales. Pues en este contexto histórico es cuando nace Magallanes, en 1480, en un pequeño pueblo muy cerquita de Oporto, en Ponte da Barca, y nace en el seno de una familia de la nobleza portuguesa. Esto le permite tener, desde la más tierna infancia, una educación exquisita, en una época en la que la inmensa mayoría de la población no sabe ni leer ni escribir. Él estudia matemáticas, estudia cartografía, estudia navegación, estudia astronomía, y tan solo con 10 años, además, la gran relación entre su familia y la corte portuguesa permite que vaya a vivir a Lisboa en 1490 y pasa a ser el paje de la reina Leonor, la esposa de Juan II de Portugal. Este hecho es fundamental porque le permite no solamente seguir con su exquisita educación, sino que, como dije antes, a nivel de cartografía, ningún país estaba tan avanzado como Portugal. Y Magallanes consigue llegar a esa información. Aquí hay una anécdota histórica que me parece muy interesante, y es que un Magallanes, niño de tan solo 13 años, en 1493 conoce a Cristóbal Colón. Porque aunque Cristóbal Colón descubre América para los Reyes Católicos, en una misteriosa tormenta hace que se pierda en el viaje de vuelta, y por eso en marzo de 1493 Cristóbal Colón aparece en Lisboa, no aparece en Castilla. Y allí lo recibe Juan II y conoce a Magallanes, que como paje de la reina estaba allí en la recepción. Podemos imaginar a un niño, a un adolescente, con la curiosidad que se tiene a esa edad, y además siendo un apasionado de la cartografía y de la navegación, lo que supuso para él tener conocimiento en primera persona de lo que fue el descubrimiento de América o de Asia, como aún pensaban que era aquello. Y de hecho Colón murió pensando que había llegado a Asia, ¿no? Magallanes continúa con su formación, con su preparación, y ya con 25 años, por fin, en 1505, forma parte de la Armada de Portugal, la Armada de la India. Embarca y pasa nada menos que 8 años, desde 1505 hasta principios de 1513, los pasa navegando, con Alburquerque al mando, y esos 8 años son fundamentales para él. Hay que tener en cuenta que hoy es difícil imaginarlo, ¿no? Pero a principios del siglo XVI eran muy pocos los europeos que habían llegado a Asia, y estar 8 años navegando por Asia le da un conocimiento increíble. Y además él en esos años hace de todo. Portugal es un país muy avanzado técnicamente, pero con muy poquita población, entonces y ahora. Y ellos son muy inteligentes y muy pragmáticos, y se dan cuenta de que es absurdo para Portugal intentar colonizar. Así que a lo que se dedican es a crear puertos francos, factorías comerciales, desde Portugal, bordeando toda África hasta Asia. Y Magallanes participa en eso, participa en levantar pueblos, crear factorías comerciales, donde luego los barcos pueden encontrar refugio. La primera guerra de África, donde se fala. La primera guerra de África, efectivamente. Participa en batallas contra los nativos, porque había nativos de todo tipo. Se encontraron con pueblos muy avanzados, con otros muy atrasados, otros pacíficos, otros violentos. Participa en batallas, y en una de ellas, en la de Malaca, pues es el gran héroe, porque salva a la flota portuguesa. En otra sufre una gravísima herida que lo marcó para siempre, porque lo dejó cojo de una pierna y quedó muy herido. A partir de ahí, de hecho, esa herida tan joven lo marcó en la batalla de Mactán, en la que muere. En esa batalla él no se puso la armadura de las piernas porque tenía dificultad para andar, y ese desembarco en Mactán, aparte de la dificultad que entraña andar en terreno en la orilla del mar, pues encima no se puso la protección por la cojera que tenía, y es donde lo hieren primero, donde acaban matándolo. Así que esa herida de juventud al final influye mucho en su muerte. En fin, que él vuelve a Portugal en 1513 un auténtico héroe. Vuelve pues con 33 años, es una persona con un nivel cultural enorme, con un conocimiento geográfico como muy poca gente en el mundo en ese momento. Y Manuel I, que ya desde 1495 es el nuevo rey de Portugal, Manuel I le encomienda ser el gobernador del norte de África. Está allí en la ciudad de Azamor, está allí dos años, 1513 y 1514. Estos son los giros que tiene la vida, ¿no? De estar 8 años
jugándote la vida en Asia y volver como un héroe, de repente un destino relativamente sencillo y cómodo, como es estar en el norte de África, muy cerca de la península. La campaña de Marruecos. La campaña de Marruecos, pues él es acusado de comercio ilegal con los moros, como decían entonces, con el actual Marruecos, y cae en desgracia. Cae en desgracia para Manuel I de Portugal. Regresa a Lisboa pues sin prestigio, sin dinero. A partir de ahí, Manuel I prohíbe que se le encomiende Bueno, ahí era porque, Manuel, perdona, voy a intervenir. Sí. El Alfonso de Alburquerque que se la tenía Sí, hay rivalidades. desde Goa en la India, que Sí. él se la tenía, y entonces ya Manuel el Afortunado pues le hace caso a Alburquerque, sí. El caso es que cae en desgracia ante el rey de Portugal y a partir de ahí ya no se le encomienda ninguna misión, ya deja de ser capitán de barco, no va de gobernador a ninguna ciudad y tiene que sobrevivir con la exigua paga que le queda por haber sido capitán y por ser herido de guerra al servicio del rey. Con eso va viviendo y él aprovecha, que tiene tanto tiempo libre, pues aprovecha para seguir investigando y seguir aprendiendo cartografía. Ahí conoce a Rui de Faleiro. Como dije ya antes, los mejores cartógrafos eran los portugueses y en ese momento destacan dos. Destaca a López Homo o Lopo Homo, por un lado, y Rui de Faleiro. Lopo Homo tenía a favor del rey, Rui de Faleiro no. Así que se encuentran en Lisboa, en esa época, en 1514-1515, coinciden dos hombres de un enorme conocimiento, pero los dos alejados del rey. Y por si fuera poco, aquí aparece un tercer personaje, que ya forma el triángulo mágico, que es un español de Burgos, que se llama pues Cristóbal. Cristóbal él llega allí y bueno, es un hombre que es amigo íntimo del rey, Carlos I. Se cree que tiene origen judío, no está demostrado, pero lo que sí que tiene contacto con el rey Carlos I, también se le acusa, no estaba muy claro, que podía hacer labores de espionaje para Carlos I. El caso es que, bueno, lleva desde 1505, está en Lisboa, hasta 1517. Se beneficia de que Manuel I de Portugal, al principio, le falta dinero para acometer todas las expediciones hacia Asia y permite que extranjeros con dinero se afinquen en Lisboa y financien expediciones. Pues bien, con Cristóbal de Aro, desde el principio tiene buena relación con Manuel I, manda numerosas expediciones hacia Brasil, porque era, de acuerdo al Tratado de Tordesillas, era la parte que correspondía a Portugal y también a Asia. Se enriquece más todavía, ya era un hombre rico, pero se enriquece aún más por el comercio con las especias. No lo he dicho antes, hay que entender que se calcula, es difícil, pero se calcula que la rentabilidad del comercio de las especias es de en torno a un 2000%. Daba mucho más dinero comerciar con especias que el oro o la plata, ya fuera pimienta, clavo, nuez moscada, canela, sándalo. Cualquiera de las especies era cotizadísima. Se atribuía prácticamente poderes mágicos. Era bueno para la salud, para todo, como afrodisíaco, como conservante de alimentos, para todo. Así que, bueno, pues Cristóbal de Aro enriquece aún más, pero poco a poco Manuel I, que ya se convierte en un rey rico y poderoso, ya no necesita a los extranjeros y empieza poco a poco a desplazar a Cristóbal de Aro y a todos los extranjeros, como los banqueros, los Fluger, que también estaban allí, los alemanes, los holandeses, los empieza a apartar. Y hay un momento crucial, y es que una expedición de Cristóbal de Aro, que llegaba ya a Portugal cargada de especias, es atacada por una flota portuguesa. Hunden varios barcos, se quedan con todo el cargamento, Cristóbal de Aro estalla contra el rey, le pide una reparación y el rey, bueno, pues parcialmente lo compensa, pero solo parcialmente. Así que Cristóbal de Aro también ahí entra ya en una gran enemistad con Manuel I. Y conoce a Rui de Faleiro y conoce a Magallanes. Los tres planean llegar al este por occidente, el viejo sueño de Colón, pero ahora ya sabiendo que está América en medio y se dedican a buscar un paso por el sur, el famoso paso que se llama Paso de Magallanes. Los ingleses lo llaman el Paso de Drake, o más o menos el mismo sitio, pero bueno, empiezan a buscar ese paso. Manuel I los desprecia, no les da permiso, y aquí se produce ya la última humillación que Manuel I le dedica a Magallanes. Tal era la importancia de la cartografía que estaba prohibido bajo pena de muerte huir de un cartógrafo o que un capitán de la Armada saliera de Portugal.
Magallanes le pide a Manuel I que le quite la nacionalidad portuguesa para poder salir de Portugal y buscar fortuna en Castilla. Y Manuel I se lo autoriza. Le dice que no le vale la pena pagarle la pensión que le paga y le autoriza a irse fuera de España con la condición de que deje de ser portugués y dejar de cobrar. Magallanes evidentemente se siente sumamente humillado, pero consigue dejar de ser portugués y poder salir de Portugal. Se presenta pues nada menos que con Cristóbal de Haro y todas sus influencias en Sevilla en 1517. Y viene a Sevilla porque aquí estaba la Casa de la Contratación. En el Alcázar de Sevilla, desde diciembre de 1503, estaba la Casa de la Contratación en enero de 1504, realmente cuando entra a funcionar en el Alcázar de Sevilla. Y aquí había grandes amigos de Cristóbal de Haro. Estaba Juan de Aranda, estaba Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos, eran miembros de la Casa de la Contratación y desde el principio apoyan a Magallanes y su proyecto de llegar al este por el oeste. Pero, claro, igual que Manuel I ya tenía una ruta para llegar a las Especias, bordeando África, por eso no apoya el plan de Magallanes, España tenía nada menos que el tema del reto de América. Estábamos en plena descubrimiento de América, colonización, y para España afrontar también ahora el reto de crear una ruta comercial con la India y con las Molucas era muy costoso y en un principio, en 1517, la Casa de América, la Casa de la Contratación, rechaza el plan de Magallanes. Es un nuevo golpe que se lleva a Magallanes, pero no desiste. Tanto Cristóbal de Haro como Ruy de Faleiro como Magallanes, apoyados por Juan de Aranda y Juan Rodríguez de Fonseca, empiezan a perseguir a Carlos I. En aquella época Castilla no tenía capital, sino que donde dormía el rey era la capital. Iban persiguiéndolo hasta que por fin en marzo de 1508 los recibe en Burgos. Allí, en marzo, firman las capitulaciones en 1518 y por fin ya emprenden todos los preparativos para la primera vuelta al mundo, que ya los detalles del viaje los contará Rafael. Pero yo quisiera también hacer un poquito de hincapié en cómo fueron esas negociaciones, las famosas capitulaciones de Valladolid. Carlos I al principio no veía muy claro aceptar el plan, por lo que acabo de contar, de que ya era bastante caro todo lo que estaba haciendo en América, pero su amistad con Cristóbal de Haro, que además era su prestamista, al final lo convence. Cristóbal de Haro llega a ofrecer financiar él el 100% de la expedición, simplemente con que Carlos V lo autorice. Y ahí es cuando Carlos V se da cuenta de que, bueno, que aquello, algo debía de haber para apostar por esto, ¿no? Y lo autoriza finalmente. Pero aquí, claro, es una historia de espías. Manuel I, inmediatamente, tiene el conocimiento por su embajador, Álvarez Lacosta, el embajador de Portugal en la corte de Carlos I, tiene noticias de que al final va a empezar el proyecto de Magallanes y trata por todos los medios de pararlo. Primero lo empieza por las buenas. Manda a su embajador, Álvarez Lacosta, a que se reúna con Magallanes y le ofrezca volver a Portugal y volverle a ser portugués, volver a darle el título de capitán y darle alguna misión que sea del gusto de Magallanes para que abandone a Carlos I. Magallanes ya estaba bastante humillado y bastante cabreado, como Manuel I rechaza volver a Portugal. Así que no lo consigue por las buenas. Entonces, por las malas, empieza Álvarez Lacosta a hablar con todos los ministros y los asesores de Carlos I y les empieza a decir que para empezar la distancia de la Tierra no son 24.000 kilómetros, que son muchos más, no sabían que eran 40.000, pero ya intuían que eran mucho más de 24.000 y que por tanto llegar a Asia bordeando todo el Atlántico iba a ser imposible, que no iba a ser rentable, que no había un paso por el sur, que América del Sur y la Antártida estaban unidas, que era imposible pasar por allí. Y realmente esto llega a Carlos I, que se plantea duda de la empresa, se plantea rechazar el plan, dar un paso atrás. Pero bueno, Cristóbal de Haro de nuevo interviene y lo convence para que siga adelante. Y por último, hacen algo que me parece increíble. Hablamos antes de López Homo, el cartógrafo portugués. Pues Manuel I, en 1518-1519, le encarga que haga un mapa mundi, un atlas, que hoy en día es conocido como el Atlas Miller,
Y en ese Atlas le encarga a Loco Homo que mienta. Le encarga que dibuje la Antártida y la costa de la actual Chile y Argentina unidas, para que quede claro que es imposible lo que Magallanes propone. Si le da ese mapa, si se lo regala a Carlos V, iba a sospechar. Así que se lo da a su mujer, la mujer de Manuel I, que era la hermana de Carlos I, y así de forma indirecta le llega el mapa a Carlos I, que de nuevo duda sobre la posibilidad de hacerlo. Pero bueno, finalmente apoya el plan y bueno, ya vuelven a Sevilla, están casi un año preparando el viaje, tanto la cartografía como conseguir los barcos. No consiguen ningún barco nuevo, los 5 barcos de la expedición son barcos reutilizados, algunos de ellos muy viejos que necesitan muchas mejoras, así que pasa un año cuando por fin ya el 10 de agosto de 1519 del puerto de Sevilla, un día antes, Magallanes había hecho testamento. El testamento se conserva en el Real Alcázar, en el archivo histórico, se puede consultar. Pues al día siguiente, el 10 de agosto de 1519, parte la expedición hacia Sanlúcar, de Sanlúcar a Canarias, y ahí empieza la primera vuelta al mundo de la historia, que no empieza como vuelta al mundo, sino empieza como una ruta para conseguir llegar a las especies. Y dejo hablar un poco a mi compañero Rafael, que solo hablo yo. Bueno, como bien ha dicho Manuel, ha hecho la introducción, el contexto histórico, los preparativos. Yo quisiera puntualizar algunos detalles. Tú me interrumpe cuando es conveniente. Yo he estado de acuerdo contigo con todo lo que has dicho. A ver, Magallanes parecía que sabía lo que hacía, porque esa resolución no era normal y según muchos autores pensaban que sabía lo que hacía. ¿Por qué? Pues porque con sus conversaciones con Ruiz de Faleiro, una vez que se enemista con Manuel Afortunado, parece ser que está plenamente convencido de que hay un paso 40 grados al sur para bordear América, lo que le llaman la cola del dragón. Ahí entra también la teoría del famoso Gavin Menzies, que decía que América la habían descubierto los chinos. Pues también se hace eco de que, bueno, parece ser que Magallanes tenía información privilegiada. Tengo que puntualizar 2 o 3 cosas que ha dicho Manuel, porque son curiosas. El desprecio que le hace Manuel al Afortunado. Lo desprecia por Alfonso de Alburquerque, que desde la campaña de la toma de Goa en la India se la tiene sentenciada a Magallanes. Y él se presenta para hacerle 3 peticiones en su momento. Primero, que le suba la pensión de capitán, porque había sido un héroe en Malaca, había estado 8 años en Asia, 2 años en Marruecos. Exactamente. Sí. Había participado en la construcción del primer fuerte en costa africana, en Sofala, o sea que tenía servicio a la corona importante. Este se niega a dárselo. En segundo lugar, le pide, bueno, pues deme otra misión, para rehacerme, para ganarme otra vez respeto, etcétera. También se lo niega. Y la tercera le dice, bueno, pues puedo entonces con mis conocimientos y demás irme a otro reino para ponerme al servicio de otro rey. Y la respuesta de Manuel I fue lapidaria, que fue hacer como os plazca. Entonces eso lo que le llevó inmediatamente... Para la pensión. Claro, inmediatamente lo que hace Magallanes dijo, sí, bueno, pues magnífico. Se fue precisamente a la competencia. Esto es como durante la Guerra Fría de la Unión Soviética de Estados Unidos, pues en aquella época las 2 potencias marítimas eran Castilla, bueno, ya podíamos hablar de Castilla y Aragón porque iban con pendones y Portugal, y evidentemente se fue a la competencia. Además, para hacerse súbdito español, que era lo que comentó antes Manuel, que era otra de las disposiciones que debía tener. Era un cabreado. Magallanes era un cabreado que dijo, bueno, pues muy bien, pues ahora te vas a enterar. Entonces puso todos sus conocimientos al servicio de Castilla. Aquí, además de lo que ha dicho, bueno, aparte empezó a tener muchas charlas con Ruiz de Faleiro, que estaba convencido, o le convenció, que había un paso a 40 grados latitud sur. En aquella época todavía no se
no se conocía muy bien la longitud, por eso había ese problema con el Tratado de Tordesillas. Había un punto indeterminado que no... Pero la latitud sí se conocía. Y entonces Ruiz de Faleiro decía que a 40 grados latitud sur podía dar la vuelta por la famosa cola de dragón, lo que hoy conocemos por el Estrecho de Magallanes o el Cabo de Hornos, que sería ya el último pico. Podía dar la vuelta para buscar la especiería. Sí. Además, Ruiz de Faleiro decía que estaba mal calculado según Tordesillas y que las Molucas no estaban en zona portuguesa, exactamente, como decían los portugueses, sino que estaban en zona española. Decía Ruiz de Faleiro, claro, lo cual eso cambiaba todo. Esa carta la jugó muy bien Magallanes a su favor, porque era encontrarse con las riquezas mayores del mundo en aquella, con las Molucas donde estaba la nuez moscada, la pimienta, el clavo, que eso valía su peso en oro. Después vamos a ver que pierde un poco de importancia porque en ese momento se está conquistando México y las grandes cantidades de plata que llegan de México parece que lo dejan un poquito en segundo plano, porque claro, entre la plata y el oro, sobre todo plata mexicana, parece que dejan un poquito en stand-by la ruta, pero bueno, no la descartaban, ¿no? Entonces, cuando llega aquí, como bien ha dicho Manuel, cuando llega aquí se encuentra con el personaje más inteligente de aquella época, era Cardenal Cisneros. Cardenal Cisneros es el que lo recibe, era la mano derecha del regente, la mano derecha del jovencísimo Carlos V. Y le dice, bueno, cuéntame que me interesa a mí esto que tú estás diciendo, porque todo lo que sea menoscabar a Portugal, a mí me interesa todo lo que me cuentes. Y es cuando llegan al acuerdo con Cristóbal de Alba, también, hombre, le hace de mecenas, etcétera, a las capitulaciones que se firman en 1518. En marzo. Aunque ya en Sevilla, él ya llega a Sevilla, que de hecho se casa aquí con una doncella, Beatriz de Barbosa, y aquí en Sevilla se encuentra con el otro protagonista, que es Elcano, que Elcano había llegado aquí. Juan Sebastián Elcano era vasco, de Guetaria, estaba a poco, una localidad marinera, a pocos kilómetros de San Sebastián, de Donosti, también para el que lo quiera, bueno, siempre aquí decimos Donosti, San Sebastián. No. Y entonces Juan Sebastián Elcano venía de una familia marinera, su padre tenía un barco propio, sabía desde pequeño todos los intríngulis del mar, y empezó también a hacer contrabando, que eso en el País Vasco sacaba mucho dinero porque gracias a su fuero podían comerciar con Flandes, hizo varias rutas a Flandes y también se enroló en campañas militares, Elcano con el gran capitán en Italia y precisamente con Cardenal Cisneros, que dirige directamente las incursiones contra piratas berberiscos en Orán, en Bujía y en Trípoli. Ahí va Elcano. Y en un momento determinado, como Castilla y Portugal tenían esa competencia en los mares, justo, además después del descubrimiento de América y con el Tratado de Tordesillas, que dividía el mundo entre las dos potencias, necesitaban barcos, ya fueran de la corona o gente privada que se pusiera de forma privada que se pusiera al servicio de la corona. Elcano monta, o se endeuda en montar una nave con 200 toneladas, ponerla al servicio de Castilla. Pero como Castilla no le paga, pues tiene que poner en prenda, digamos, esa nave a los banqueros saboyanos de Saboya que le habían prestado el dinero. Y como no llega, pues se tienen que quedar con la nave. Esto provoca que la corona española le haga pagar una multa y persiga a Elcano por el tema de que no se podían dar barcos, que se suponían que además todo barco era bienvenido, tanto para Portugal como para Castilla y Aragón, pues vamos a hablar ya en conjunto. Y entonces, digamos que lo persiguen, le quieren poner una multa y Elcano en aquel momento... Otro cabreado. Y en aquel momento llega a Sevilla. Y ahí se encuentran nuestros dos personajes. Ahí, claro, Magallanes cuando empieza a preparar el viaje, se encuentra con Elcano, que además de ser muy ducho en materia náutica, era muy resolutivo, estaba dispuesto a ir donde fuese y eso le gusta a Magallanes, o sea, lo enrola rápidamente. Que también era un militar valiente. Claro, bueno, Elcano sí era echado para adelante, como era vasco, le dicen, hay una anécdota, ¿no?, que dicen, bueno, la Vuelta al Mundo se dio en 3 años porque Elcano era vasco, si no, se dan 6 o 7. Bueno,
a lo que voy, bueno, Magallanes tenía mucha información y sobre todo, pero los portugueses en general también tienen mucha información por las famosas voltas. Las voltas da mina, que ellos sabían el régimen de los vientos. Dice que en una de esas famosas voltas llegó Cabral a Brasil, que tenía también información privilegiada para firmar tratados. No sé si tú estarás de acuerdo con eso. Bueno, también está la leyenda de que Cristóbal de Haro, por un lado dicen que era espía de Carlos I y por otro lado dice que traicionó a Carlos I porque financió una expedición que descubrió el Río de la Plata 5 años antes de que oficialmente lo descubrieran los españoles y que pensaron que el Río de la Plata, la desembocadura, como es tan amplia, es tan ancha, pensaron erróneamente que ese era el paso del Atlántico al Pacífico. De hecho, se adentran mucho ahí pierden mucho tiempo, porque ellos, claro, con Ruiz de Faleiro... Y que Cristóbal de Haro es el que financia esa expedición y es el que financia Magallanes. Magallanes, correcto. Y entonces ahí los portugueses tenían esa información, después ya los castellanos también, con las famosas voltas da mina, que eran que ellos bajaban hacia Canarias, después, cuando tú si coges de Canarias línea recta, te chocas con la isla del Caribe de golpe, te pegan un tortazo. Con los vientos a favor. Con los vientos a favor, claro. Entonces esas voltas da mina, algunas parece ser que fueron más adentro, más allá de lo normal, y parece ser que en una de estas, pues, por eso en el Tratado de Tordesillas Portugal intenta echar más para el oeste la línea de demarcación porque tenía información privilegiada de que había algo como Brasil, ¿no? Pero bueno, un paso. Claro, esta información la tenía Magallanes, pero esta navegación iba a ser diferente porque tenían que bajar a Canarias y no ir línea recta, sino tenían que bajar suroeste hacia, claro, buscar el paso, ¿no? Y ahí se equivoca un poquito en el cálculo. Antes había estado Díaz de Solís, que habían descubierto el estuario del Río de la Plata, que por cierto se los comen los caníbales por allí, no llega, pero lo había descubierto. Pero claro, ese era erróneamente lo que pensaban ellos, que era el paso hacia el Pacífico, lo que era el estuario del Río de la Plata. Tenían que bajar unos cuantos centenares de millas más hacia abajo para encontrar el paso, ¿no? Claro, también encontramos el tema de los hemisferios, porque conocemos mucho el hemisferio norte, se conocía, pero la navegación por el hemisferio sur era un poco también ir por zonas ignotas. Lo que pasa es que Magallanes, como buen marino, bueno, es que Magallanes era muy buen marino y todos los que llevaba Magallanes eran marinos al mismo nivel que él, de todos los pilotos. Y ellos pensaron, diciendo, bueno, pues si funciona la naturaleza en el hemisferio norte de una manera, el hemisferio sur tiene que funcionar de la otra. Igual, o sea, tiene que funcionar igual, lo que pasa es que, bueno, las estaciones cambiaban, ¿no? Y acertaron de pleno. Sí, acertaron de pleno, ¿eh? Entonces, bueno, ahí ellos empiezan, cuando salen de Sanlúcar, en agosto, calor de justicia, salen de Sanlúcar. Ahí hay una cosa un poco rara, porque en agosto salen de Sevilla y ya paran en Sanlúcar, que eso era normal, pero paran 5 semanas en Sanlúcar. Sí. Y eso no tiene sentido, porque la aguada puede ser un día, pueden ser 2 días, pero echar más de un mes parados en Sanlúcar, que eso era una expedición para ganar dinero, para encontrar especies. Y echar 5 semanas parados, pagando el alquiler de los barcos y pagando a los 250 marinos que iban, no tiene un sentido. Uno de los primeros misterios que, ¿por qué paran 5 semanas en Sanlúcar? De Barrameda. Porque además la aguada después hacia en Canarias otra vez. Entonces no tenía mucho sentido, pero bueno, lo hicieron. El caso es que salieron y, bueno, Carlos V y Cardenacinero, evidentemente, empezaron a no fiarse por las malas artes de Sebastián Álvarez de la Costa, el espía que había mandado para Marmeter directamente, lo había mandado para Marmeter. Primero empezó a decirle, no, mira, que este es portugués, nuestro, y a nosotros nos ha traicionado, o sea, que a ti te va a hacer lo mismo para ir por alta mar. Y mandaron a estos sicarios. Sí, para matar a Magallanes. Pero después incluso a Magallanes le decía, ¿tú te crees que tú te vas a meter con esos barcos, con lo que te han dado, que es una porquería, ¿no? Pero Magallanes, como era un rebotado, iba por él ya se sentía casi más castellano por lo que le habían hecho, se sentía como en deuda. Decía, bueno, a mí me da igual lo que tú me digas, yo tengo muy claro dónde tengo que ir, por dónde tengo que girar, etcétera, y yo voy a salir para adelante con
al servicio de Castilla, ¿no? Pero aún así, surtió efecto, porque Carlos V me entró un poquito la duda, igual que Cárdenas Cisneros, que era súper mega inteligente, y dijo, vale, a ti te vamos a nombrar capitán del gobernador, capitán general, mando, lo que tú quieras, pero todos los pilotos, todos los capitanes van a ser castellanos. Esto de tantos portugueses, tranquilidad. Y puso a Juan de Cartagena. Bueno, claro, Juan de Cartagena era como una especie de delegado, era el capitán de un navío, ahora lo veremos, de uno de los 5 navíos, pero era como digamos, el topo, el delegado real que decía, tú me tienes que dar informe de todo lo que haga este. No vaya a ser que cuando estéis por ahí, tome posesión en nombre de Portugal, de cualquier. Entonces, era una manera de minimizar la influencia portuguesa en la expedición. Como bien dijo Manuel antes, salen 5 barcos, les ponen 5 barcos que si los viéramos daría miedo, porque en aquella época, hoy día, saltar a la mar con esos 5 barcos daría miedo directamente. Que son, voy a enumerarlos, a saber, la nave San Antonio con 220 toneladas, la Trinidad, que era la nave almirante o capitana, con 110 toneladas, la Concepción con 90, o sea, estamos hablando de barcos muy pequeños. La Victoria de 85 y la Santiago de 75, es decir, eran como barcos casi de pesca actualmente. Pero, ibas a navegar, ibas a dar la vuelta al mundo y por mares que tú no tenías cartas náuticas, no sabías lo que iba a pasar. Cascarones. Entonces, en un principio le dieron 270 hombres, pero al final parece ser que marcaron 239. Y con Juan de Cartagena, ojo avisor ahí, a ver qué pasaba. Después tuvieron otros fallos, porque se llevaron, bueno, galletas, azúcar, vinagre, ajo pasa, higo, almendras, miel, alcaparras, sal, arroz, pero tuvieron un error. No se conocía todavía las propiedades de los cítricos y no embarcaron ni limones ni naranjas. Bueno, y eso fue... No es que fuera un error, sino que eso pasaba en todos los barcos hasta el 19. Exactamente, pero no lo conocían. Entonces, bueno, 7 vacas para que le dieran leche, 200 toneladas de anchoas. Claro, al no meter cítrico, el escorbuto hizo de la suya, porque esta gente las pasaron canutas en todos sitios, ¿no? Bueno, una vez que pasan, tenemos el primer problema. Aparte de lo que has dicho tú, Manuel, que se pegan en San Lucas mucho tiempo. Bueno, el primer problema era porque está Juan de Cartagena, que no se fía de Magallanes, cuando hacen aguada en las Canarias, que siempre se hacían las últimas reparaciones, los castellanos estaban acostumbrados de Canarias, pues se iban directos y se daban de frente, se daban un tortazo con la isla del Caribe, vamos. Santo Domingo ya con Cuba. Exactamente, era muy fácil, cogían los vientos, con la volta de mina esta, pero bien. Bueno, los capitanes, si hemos dicho antes los capitanes, o sea, las naos, os voy a decir los capitanes Magallanes con la Trinidad, evidentemente, Juan de Cartagena con la San Antonio, que es el que le empieza a dar problemas de siempre, del primer día, Gaspar de Quesada, la Concepción, Luis de Mendoza, la Victoria, y Juan Serrano, la de la Santiago. Todos eran castellanos. Y muy buenos marineros, muy duchos, pero no solamente ellos, porque como habéis podido comprobar, yo no he hablado del Cano como capitán. Cano iba de contramaestre de la Concepción, o Esteban Gómez, ahora veremos que es el que se hace cargo de la San Antonio, que le da problemas tanto con el titular como con el suplente, le da problemas a Magallanes, ¿no? Le duele la cabeza con ellos, ¿no? Y eran tan buenos que tenían muchas veces discusiones casi de tipo intelectual, ¿eh? Porque, científico, porque claro. Aquí los vientos... Exactamente. El primer problema viene cuando de las Canarias bajan bordeando la costa africana hasta llegar a Sierra Leona aproximadamente, y ya los marinos españoles, como esa era la zona portuguesa, se empiezan a mosquear, empiezan a decir que eso que es lo que estaba pasando. El primero, evidentemente, es Juan de Cartagena, que se pone, digamos, a la cabeza del primer intento, digamos, de motín. ¿Ya? Vale. De motín. Bueno, una especie de motín en el que empiezan a discutirle porque bajan, claro, Magallanes sabía lo que hacía, era bajar hacia, digamos, la esquina de África, ¿no? Sierra Leona, y después
lo que hizo Magallanes es no asustarse porque después voy a girar. Si tenemos que buscar un paso lo más al sur posible, es que tengo que bajar por aquí y después ya cruzarme el Atlántico, Sí. El hemisferio sur. Pero ya ahí tuvo que apresar Juan de Cartagena y lo No, encierra. lo encierra directamente porque rebeldía. sí, porque estaba imposible. Juan de Cartagena estaba imposible ya. Bueno, cuando en un momento determinado llegan a la bahía del Río de Janeiro, llegan sobre febrero, creo recordar, de 1520. Río de Janeiro era posesión portuguesa, pero todavía no estaban los portugueses allí, habían fundado nada, entonces aprovechan esa bahía. Pero claro, Magallanes dice, bueno, aquí tenemos que seguir para abajo. Es que cuando llegan bueno, pierden mucho tiempo porque ellos creían que el paso estaba en el estuario del Río de la Plata, donde había llegado Díaz de Solís antes. También yo diría aquí también que hay que situarse. Estamos casi ya llegando a la Antártida. Estamos llegando a lo que hoy en día es la Patagonia chilena, Argentina. Y claro, y el otoño austral, hay que imaginarse las temperaturas que estaban soportando en una zona en la que no había nadie y a la que no había llegado nunca nadie. Y también cuando criticamos a los marineros que se rebelaron contra Magallanes, también hay que entender la situación. Es que a partir del estuario del Río de la Plata había llegado Díaz de Solís, que muere, como hemos comentado antes, incluso devorado por los indígenas de aquella zona, que era lo que se conocía, que donde Ruiz de Fraile le había dicho 40 grados de latitud sur, ahí tiene que haber un paso seguro para allá. Que es cuando ellos pierden tanto tiempo también remontando el río, se dan cuenta que al final es un río y tienen que volver para atrás. Y claro, evidentemente esto desespera a los marineros, se desesperan aún más cuando ven que se les echa el otoño austral en lo alto, con las temperaturas bajas, y cuando llegan ya a la zona, van bajando en latitud, cuando llegan a la zona de San Julián, que llegan los 5 barcos ahí en un puerto natural abrigado, y Magallanes decide pasar ahí el invierno austral porque no se atreve, digamos, a seguir. Empieza a mandar, él va mandando a los barcos más pequeños a hacer inspecciones, a ver, porque claro, se encuentra con una cantidad de canales y cantidad que era como los fiordos noruegos, pero a lo bestia, y sin cartas náuticas. Entonces, claro, ahí ya en el puerto de San Julián es cuando se lía parda, porque es cuando se amotinan, eso lo recoge muy bien Antonio de Pigafetta, que es otro personaje que no hemos hablado, así por encima. Tiempo para todo, pero Antonio de Pigafetta es el cronista que además tuvimos suerte porque es uno de los que sobrevive y el que da fe de todo lo que ocurre. Y claro, allí en Puerto San Julián es cuando se ponen, se amotinan. 3 de los 5. 3 de los 5, sí. De hecho, además, ahí Magallanes hace uso porque en aquella época, bueno, sabéis que hasta el siglo XIX un capitán de navío era Dios. Entonces el motín estaba condenado por todos los países con la muerte. Era de horca y cuchillo, tenía derecho de vida y muerte. Entonces Magallanes no se anda con chiquitas. Y los portugueses, que eran los marineros portugueses afines a él, degollan a Mendoza, A Quesada. y a Quesada lo apresa, lo decapita y lo descuartiza delante de la marinería, y a Juan de Cartagena lo deja con 2 botellas de vino y una ración de bizcocho por un clérigo, Sánchez de Reina. Lo deja allí en la Patagonia, que eso era firmar su sentencia de muerte. Sí, pero como era el hombre de confianza de Carlos I, no se atreve a matarlo. Pero prácticamente lo abandona. Entonces, pues tenemos que ir ya despidiendo. Bueno, es que no hemos llegado, me he quedado ahí, a la mitad del camino. En el paso. Bueno, tampoco, no sé, es que no hemos llegado ni a Filipinas, ni a la muerte de Magallanes. Así que... Una hora es difícil de resumir una vuelta al mundo de 3 años, pero bueno, en resumen, decir que no querían dar la vuelta al mundo, que la idea original hubiera sido cruzar por la cola de dragón, como dice Rafa, como llamaban en aquella época, encontrar un paso por el sur de América que permitiera llegar a las especierías, que permitiera llegar a Asia y volver por la misma ruta, porque bordear África era exclusiva portuguesa y tenían ellos allí su flota que impedía cualquier navegación para otro país, por lo cual lo suyo la idea era desde Castilla llegar bordeando América, llegar a Asia y volver por la misma ruta. Nunca se plantearon dar la vuelta al mundo. Lo que ocurre es que ya al final del camino, cuando estaban ya en las Molucas, en Tidor, se encuentran que tienen un solo barco,
Y Han tenido que meter fuego a la Concepción. a la Concepción y pues intentar teníamos poco. volver, con la idea original, volver por la misma ruta, era imposible en las condiciones del barco y por Y de eso hecho se arriesgan. hicieron otra barbaridad, ¿eh? Juan Sebastián Elcano, que ahí el tío supo manejar muy bien. Bueno, Elcano era otro de los amotinados. Lo que pasa es que le perdona, y Elcano coge con la nao Victoria, con los pocos hombres que le quedaban, se va para evitar a los portugueses, en vez de seguir costeando, ¿no? Por Arabia, etcétera, se va directo a Sudáfrica. Y casi descubre Australia. Y casi descubre Australia, o sea, eran burros hasta decir basta. Y los tenían, no hay huevos en toda regla, con perdón de la expresión, pero es que era así. Sujétame el cubata que me voy a poner a esto, a hacerme, que voy a descubrir lo que haga falta, ¿no? Y llegan con 18 hombres que hay una anécdota importante, y ya termino, que es como cruzan cuando cruzan la demarcación del cambio de fecha internacional, eso que no se sabía, cuando llegan aquí ellos creen que es el 6 de septiembre, En Cabo Verde. sábado, Se dan cuenta en Cabo Verde de que ellos contaban que era el día 19 y era el día 20. Claro, y le dicen porque aquí, está siempre navegando hacia occidente. Claro, le dicen los habían perdido habitantes, si ha venido un día, si estamos a domingo, claro, ellos ahí se dan... Pero bueno, copia Julio Verne. Sí. Así Bien, que pues lo dejamos aquí, ha sido un placer y muchas gracias al Congreso por contar con nosotros. muchas gracias a todos.